Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo por fin con el wrap-up de mis lecturas de octubre. Como veis, he tenido que cambiar de lugar de grabación. Sé que aquí el audio probablemente sea un poco peor porque hay más eco, pero no he podido grabar durante la pausa del almuerzo de los obreros. Están haciendo ruido y este es el único lugar de la casa donde no se les oye, así que lo siento por los posibles inconvenientes. En octubre, digamos que tuve dos tipos de lectura, las lecturas normales, entre comillas, y luego toda una serie de libros que elegí expresamente para la Spooky Season, la época de Halloween. Son lecturas brujeriles, básicamente, hay muchas brujas, así que pues eso, que en el wrap-up de hoy podéis esperar como dos secciones diferentes. Vamos a empezar por la sección normal, digamos, con Cuando el cielo rompa las estrellas de Cherry Chick, que es la primera parte de su biología Rose Lake. Lo cierto es que no suelo leer este tipo de libros contemporáneos. Si sois asiduos del canal creo que entenderéis un poquito a qué me refiero, pero la verdad es que me lo vendieron muy bien, porque me lo vendieron como una historia ideal si te gusta Las chicas Gilmore, la serie de televisión, y pues me lo vendieron automáticamente. Y la verdad, creo que es una comparación muy bien traída. Es cierto que me ha recordado mucho a Las chicas Gilmore, por dos motivos, sobre todo por un lado la ambientación. Tenemos un pueblecito pequeño, una comunidad de vecinos muy unida que se reúnen casi siempre en el mismo restaurante, mucho chocolate caliente, concursos de decorar buzones por Navidad, en fin, es una ambientación muy cozy, que es algo que a mí me va mucho. Y luego, por otro lado, también me ha recordado mucho a Las chicas Gilmore por la relación madre-hija entre Maya y su madre Vera. La historia empieza cuando las dos se mudan a un pueblo de Estados Unidos desde Madrid. El pueblo se llama Rose Lake y se mudan allí porque el padre de Maya es estadounidense y al morir su abuelo materno, no soportan, no pueden con la pena, con todos los recuerdos, y también tienen algunas dificultades económicas, de modo que se van a vivir a Rose Lake. Maya es la adolescente a la que este cambio pues no le hace ningún tipo de gracia, y Vera es la madre que tiene que encargarse de su hija, hacer lo que cree mejor para las dos, pero bueno, no siempre están de acuerdo, a pesar de que tienen una relación muy bonita y que en los buenos momentos, digamos, sí que me ha recordado mucho a esa relación entre Lorelai y Rory en Las chicas Gilmore. Vera y Maya son dos de las cuatro voces narradoras de esta historia. Luego también tenemos a Kellan y a Martin, y el caso es que en conjunto me han gustado mucho los personajes y las relaciones que establecen entre ellos. Creo que están bien trabajados y bien desarrollados. Me ha gustado ver la evolución, me ha gustado el hecho de que los he sentido personajes reales, con sus problemas, con sus traumas, pero de una manera muy natural. Pero sí que hay cositas que no han acabado de ser del todo para mí, sobre todo el constante aluvión de frases preciosas y súper profundas, porque es que me parece que hay un exceso de ellas. Es como si al final estuvieran metidas con calzador, no por el bien de la historia, sino más bien para convertirlo en un libro de esos que están plagados de post-its y que tienen un montón de frases subrayadas. Y que nadie me malinterprete, porque me han parecido bonitas esas frases, me han gustado, me las he apuntado para subrayar luego, porque no subrayo mientras leo el libro, por si acaso al final no me gusta demasiado y lo vendo, sino que voy apuntando las páginas donde hay algo que quiero marcar, y si al acabar de leer el libro decido que me lo voy a quedar, pues entonces ya voy, subrayo y pongo post-its. Normalmente, a no ser que sepa desde el principio que me voy a quedar sí o sí ese libro. Pero bueno, que me estoy enrollando. Eso, que a mí las frases me han gustado, pero me parece que no hay un buen equilibrio, y sobre todo me parece que son frases que no pegan, en el sentido de que algunas son demasiado profundas como para que las suelte un adolescente de 17 años en una conversación. A lo mejor es que yo he tenido experiencias muy diferentes con adolescentes de esas edades, pero no me parece algo natural que decir. Si las frases están dentro de la narración o en los pensamientos del personaje, pues todavía tienen un pase para mí, pero la verdad, a mí me parece que la gente real no habla por lo menos de esa forma.
Y en la misma línea hay una niña de unos 9 años que me ha parecido que dice cosas como muy maduras y un poco más, quizá no adultas del todo, pero sí que demuestran una madurez que no me parece muy propia de una niña de 9 años, aunque bueno, sí que es verdad que la niña ha pasado por ciertas cosas que pueden haberla hecho madurar más rápido y por otro lado hoy en día la verdad es que los niños maduran a velocidades que dan miedo, así que quién sabe. Pero en fin, al margen de eso debo decir que me ha gustado y he disfrutado de la lectura a pesar del drama, porque sí, hay drama y si lleváis un tiempo aquí sabéis que el drama no es lo mío, pero bueno, me ha parecido sobrellevable, así que yo diría que mi primer contacto con la autora ha sido bastante satisfactorio. Y ahora pasamos a Medianoche de Adrienne Young, es la segunda parte de la biología de Fable y me hace mucha ilusión tenerlo firmado por la autora de cuando vino aquí a Barcelona y tuve el placer de ser su intérprete. En el primer libro de esta biología conocimos a Fable, que es una chica cuyo padre la abandona en una isla de... bueno, gente con pocos recursos y que por lo tanto acaba dedicándose a actividades no del todo bien vistas para poder seguir sobreviviendo y Fable se encuentra con que tiene que sobrevivir por su cuenta en esa isla y sueña con el día en el que reúna el suficiente dinero para comprar un pasaje en un barco, salir de allí, ir en busca de su padre y pedirle explicaciones. Ha sido un libro entretenido, pero sí que es verdad que os diría que el primero me enganchó más. Aún así creo que es una biología que vale la pena porque nos presenta una historia bastante diferente a lo que se ve hoy en día en fantasía juvenil. Aunque sí que es cierto que tampoco es una historia excesivamente fantástica. Yo lo considero más una historia de aventuras marinas, de navegantes, de intrigas políticas, de relaciones complicadas, pero sí que es verdad que sucede en un mundo inventado, por lo tanto, estrictamente hablando, es fantasía, pero no es fantasía de esa con dragones y magia. La historia empieza justo donde acaba el primero y la verdad es que no dejan de pasar cosas todo el rato, pero no obstante me ha parecido que el ritmo está un poquito peor llevado que en Fable. Aún así me ha gustado descubrir por fin la verdad detrás de esos secretos que conocimos en el primer libro. En cuanto al romance, os dije que en el primer libro había como pequeños tintes y aquí sí que es verdad que se trata un poco más, pero la verdad es que no me parece el romance mejor desarrollado que he leído. No obstante, la verdad es que tampoco es una parte primordial de la historia, o a mí no me lo parece, es más un complemento, así que en conjunto os recomiendo la biología porque es entretenida, se lee muy rápido y si estáis buscando algo diferente, creo que esto os podría gustar. Seguimos con mi historia de Agatha Christie del mes, que en esta ocasión fue El tren de las 4:50, que es una historia de Miss Marple. No me voy a entretener mucho porque no me gusta entrar muy a fondo en los detalles de los libros de Agatha, porque creo que cuanto menos sepas, más podrán sorprenderte y creo que eso es lo maravilloso de sus historias. Pero bueno, a grandes rasgos, aquí tenemos una amiga de Miss Marple, está en un tren y en la vía paralela, pero en la otra dirección, ve pasar un tren y a través de la ventana ve que un hombre está estrangulando a una mujer. Sin embargo, cuando alerta a todo el mundo y cuando ese otro tren llega a la estación, no descubren ningún cadáver, de modo que Miss Marple se pone a investigar dónde está ese cadáver, descubrir su identidad para poder descubrir al final al asesino. El caso es que la verdad que yo me esperaba que fuera una historia que sucedía en el tren, porque Asesinato en el Orient Express me encantó, creo que hasta la fecha es mi libro favorito de Agatha y me apetecía volver a leer una historia ambientada en un tren, sinceramente, pero no es lo que os vais a encontrar aquí. El tema del tren solo pasa al principio porque como el cadáver no está en el tren, pues hay que descubrir dónde está. Como siempre, Agatha me ha sorprendido. Yo creo que nunca volveré a adivinar la verdad en uno de sus libros, la verdad. Estoy por rendirme. Pero bueno, es una historia muy entretenida. Es que como casi todos los libros de Agatha, solo puedo recomendároslo. Bueno, mentira, hay uno en concreto, solo uno de ella, de los que llevo leído por ahora, que no os recomendaría, que fue Pasajero para Frankfurt, que sinceramente es una de las historias más raras que yo he leído en mi vida. Pero bueno.
Y a continuación vamos con 3 novelas gráficas. Las 2 últimas empezarán ya la lista de lecturas spooky. Pero la primera no es una lectura spooky, sino que es una novela gráfica histórica o de romance histórico, lo cual me parece bastante curioso. Se trata de La señorita Butterworth y el varón loco. Es una historia de Julia Quinn, a la que hace meses que no leía. A principio de año creo que todos mis wrap-ups tenían alguna lectura de Julia Quinn y ahora llevaba varios meses sin leerla, lo cual creo que me ha venido bien porque estaba un pelín saturada y en cambio esta historia la he cogido con bastantes ganas, también por ser en otro formato y por ser una lectura muy rápida. El caso es que es una historia de Julia Quinn ilustrada por Violet Charles, que además resulta que es la hermana de Julia Quinn, pero es una historia bastante trágica y que me entristeció bastante conocer porque resulta que Violet murió en un accidente antes de que se publicara esta novela gráfica, y en ese accidente Julia Quinn no perdió solo a su hermana sino también a su padre y meses después a su cuñado a raíz del accidente. Así que no sé, la verdad es que todo lo que rodea a esta historia en particular es bastante trágico. Pero bueno, si sois lectores asiduos de Julia Quinn, es posible que os suene este título porque es un libro que se menciona bastante en sus otros libros. De hecho, lo especifica aquí al final, que dice que la señorita Butterworth aparece por primera vez en el capítulo 3 de Por un beso, 7º libro de la serie Bridgerton, y más tarde en las series de los Bevelstoke y las Smythe-Smith. Así que eso, si habéis leído otros libros de Julia es muy probable que os suene esta historia. A mí efectivamente me sonaba y me llamaba mucho la atención porque lo que se dice de ella en los otros libros de Julia es cuanto menos curioso. Pero de hecho ese es un tema que me preocupaba un pelín porque por lo que yo había visto en esos otros libros de Julia y por las reseñas que había leído, esperaba encontrarme con una historia bastante absurda y me daba un poquito de miedo porque la verdad es que el humor absurdo no es para mí en general, pero bueno, es una historia de Julia y sinceramente quería leerla. Y sí que es verdad que en las primeras páginas me asusté bastante porque no me estaba gustando, era todo demasiado absurdo para mi gusto, pero a partir de cierto instante las cosas dejan de ser tan absurdas y la verdad es que empecé a disfrutar de la historia mucho más de lo que me hacían creer esas primeras páginas. Poco a poco las situaciones van teniendo más sentido, conocemos mejor a los personajes y aunque es verdad que en una novela gráfica de esta extensión no se puede hacer muchísimo, la verdad es que me parece que la trama da para bastante. Básicamente, porque no os lo he contado todavía, es la historia de Priscilla Butterworth, que no ha tenido una vida fácil, sinceramente. Entonces, básicamente es una historia de superación en la que ella va intentando sacarse las castañas del fuego y sobrevivir, simplemente. La verdad es que al final es una historia con la que me he reído porque por suerte no todo el humor es absurdo y he acabado cogiéndole bastante cariño a la señorita Butterworth y a su varón, aunque sí que os digo que la parte del romance no me parece tan central en la trama como lo es en todo el resto de historias de Julia Quinn. Simplemente la verdad es que es más un complemento. Al final es la historia de una mujer hecha a sí misma y si queréis una historia diferente para un ratito de desconexión y risas, probad con ella. Por cierto, me disculpo porque también estoy teniendo algunos problemas con la luz hoy. Mis últimos 2 vídeos son un auténtico juego de luces y sombras, pero bueno, como os digo, ahora vamos a entrar de lleno en las lecturas de la Spooky Season con 2 novelas gráficas. Empezamos, la primera es La magia de las brujas Wu de Wendy Xu. Es una novela gráfica middle grade, yo diría que para entre unos 8 y 12 años, que nos cuenta la historia de Sophie, que es una brujita a la que su madre y su abuela presionan para que entre en la Real Academia de Magia. Con el objetivo de que pueda superar los exámenes de ingreso, la mandan a entrenar con
unas familiares. El caso es que cuando llega allí parece que esas familiares están más interesadas en hacer que Sophie se encargue de las tareas del hogar que de aprender magia. Con lo cual Sophie se impacienta y decide practicar magia por su cuenta. Pero las cosas salen mal y el resultado es que Sophie acaba con un dragón marino varado en tierra y que no recuerda ni quién es, ni de dónde viene, ni cómo ha acabado allí. La verdad es que es una historia cargada de aprendizaje, pero que te lo enseña todo con una dulzura y una naturalidad tremendas, porque los personajes me ha parecido que están muy bien construidos y son muy reales. Además consigue tratar muchos temas diferentes, la familia, las expectativas que otros tienen sobre nuestro futuro, la superación personal y sobre todo el tema más importante de esta historia para mí es el mensaje que da sobre la necesidad de conservar la flora y la fauna de nuestro mundo. Particularmente en este caso se trata la marina, pero bueno, el mensaje es general. Por ponerle una pega, me habría gustado conocer un poco más a fondo todo el tema de los dragones y de los diferentes poderes de las brujas, pero bueno, entiendo que tratándose de una novela gráfica autoconclusiva y además dirigida a un público más infantil, pues no había tiempo ni posibilidades de más. Como último, me gustaría decir que me ha parecido una historia muy relajante por el uso que se hace del color. Está todo en una gama cromática concreta, creo que os podéis hacer una idea viendo la portada, pero bueno, utiliza sobre todo unos tonos que yo definiría como pastel, que sinceramente me han transmitido mucha calma y es una calma que creo que cuadra muy bien al final con la historia y con el mensaje que quiere transmitir. La siguiente y última novela gráfica de este wrap up es Aquelarre de Jennifer Dugan con ilustraciones de Kit Seaton. Es la historia de MC, una bruja adolescente que vive en California, la soleada California, hace surf con sus amigos, con su novia, etc. y está muy contenta con su vida. Pero de la noche a la mañana sus padres le dicen que se van a mudar, van a volver al pueblo donde está el resto de su aquelarre, porque resulta que una familia de allí ha sido asesinada y bueno, es posible que el resto de miembros del aquelarre también estén en peligro. Es una historia paranormal para un público bastante juvenil y es una trama bastante sencilla, no es excesivamente novedosa, pero creo que sí que contiene los elementos clave que puede buscar una persona que quiera adentrarse en una historia de este estilo. Al fin y al cabo tenemos brujas con poderes elementales, desde el fuego hasta la muerte, tenemos aquelarres, posesiones, found family, desarrollo personal, representación LGBTQ+. Son un montón de buenos elementos aderezados además con un estilo de dibujo que a mí me ha parecido agradable. También me ha gustado el uso del color, aunque sí que es verdad que son colores más intensos, por ejemplo, que el de la magia de las brujas. Os enseño así para que os hagáis una idea, pero sin destriparle la cosa a nadie. A pesar de no contar con una trama súper novedosa o demasiado complicada, creo que cumple bien su función, que es entretener y meternos en ese espíritu de la spooky season, digamos. Además, un punto muy a favor es que es una historia autoconclusiva, que creo que al mercado literario ahora mismo le faltan más historias autoconclusivas, y de hecho creo que yo habría disfrutado un poquito más de la historia si MC, la protagonista, no se comportara tanto como una adolescente. Que yo entiendo que es un cambio impactante y más a esa edad, pero a ver, es que están pasando cosas un pelín más importantes. Pero bueno, a ese respecto también tengo que decir que me gusta la evolución que hace el personaje, ya no solo respecto a ese tema, sino el viaje interno y personal que hace para realmente aceptar la situación de su vida y aceptarse a sí misma y a su familia. En resumen, una lectura entretenida, autoconclusiva, con muchos elementos paranormales y, según me han dicho, ideal para fans de Sabrina.
Esto no es aportación mía, yo no he visto la nueva serie de Sabrina, solo vi la antigua de los 90, pero gente que sí que se ha leído la novela gráfica y sí que ha visto la nueva versión de Sabrina, dicen que tiene más o menos el mismo aire, por si eso os ayuda a decidiros. Luego tengo La niña que bebió luz de luna de Kelly Barnhill y la verdad es que os tengo que enseñar esto porque ojalá todos los libros fueran así debajo de la sobrecubierta. Es que mirad qué preciosa, o sea, me parece un diseño sencillo pero súper elegante y ojalá todos los libros vinieran con algo así. Pero en fin, La niña que bebió luz de luna es una historia middle grade sobre un pueblo que abandona cada año a uno de sus bebés en el pantano para que la bruja del pantano no los mate y esté contenta. ¿Qué pasa? Que el libro empieza así, pero luego vemos la perspectiva de esa bruja que no entiende por qué la gente de ese pueblo abandona bebés. Pero piensa que, bueno, si los de ese pueblo no los quieren, hay mucha gente en el mundo que va a poder dar amor a esos bebés. De modo que la bruja los cuida durante un tiempo, los alimenta con luz de estrella y luego les encuentra una familia donde acaban queriéndolos mucho. ¿Qué pasa? Que un día se confunde y a una niña en particular, en vez de darle de comer luz de estrella, le da de beber luz de luna, lo cual hace que la niña adquiera poderes mágicos y por lo tanto una familia normal no sería el ambiente ideal para ella, así que la bruja del pantano decide criarla ella misma y llama a esta niña Luna. Esta es una historia que llevaba mucho tiempo en mis estanterías, llevaba mucho tiempo queriendo leerla, sobre todo porque había oído maravillas de otros booktubers a los que sigo, sobre todo de la comunidad anglosajona. Y pues eso, tenía muchas ganas de leerlo y creo que eso ha jugado un poquito en mi contra, pero también porque creo que no tuve en cuenta una cosa que se repetía muchísimo en esas reseñas que yo vi y en la que creo que debería haberme fijado más, y es que recomiendan muchísimo este libro para fans de Estudio Ghibli, o Ghibli, o como se pronuncie, porque nunca he sabido cómo se pronuncia bien. ¿Pensaréis que podía haberlo investigado antes de ponerme a grabar el vídeo? Sí, ¿lo he hecho? No. Sigamos. El caso es que yo no he visto todas las películas del estudio Ghibli. He visto 2 o 3, no sé, me las puso Dani porque a él le gustan mucho, pero yo sinceramente no fui muy fan de ninguna de ellas. Así que realmente debería haber asociado que el hecho de que este libro se recomiende para fans de Estudio Ghibli quizá indicaba que a mí no me iba a maravillar completamente, porque la verdad es que creo que es una comparación bastante acertada. Pero en fin, la historia en sí no tiene absolutamente nada de malo y es bonita. Me han gustado los personajes, me han parecido entrañables, especialmente me gustan el dragoncito y el monstruo del pantano. Es una historia coral, digamos, con muchas tramas que acaban entrelazándose y además hay pues muchas brujas buenas, brujas malas, tristeza que hay que superar para volver a apreciar la luz del día, en fin, que hay un montón de elementos con mucho potencial y que al final se entrelazan en una historia con un mensaje que me ha gustado. Pero no he acabado yo de conectar con la historia tanto como quería, tanto como esperaba, tanto como he visto conectar a otras personas. En parte también porque el principio se me hizo un poquito lento y a ese respecto debo comentar que aunque se supone que esto es un libro middle grade, no me parece que el público objetivo o ideal de la historia realmente sean niños de entre 8 y 12 años, porque sinceramente para mí tiene más aire de fábula para adultos. Y ahora vamos con una opinión un poquito impopular, porque os prometo que yo creo que a este libro no he visto nunca que alguien le diera menos de 5 o 4 estrellas. Es El Vals de la Bruja de Belén Martínez, es la primera parte de una biología, si no me equivoco, y el caso es que es una historia de brujas en el Londres de 1895. Tenemos a nuestra protagonista, ¿cómo se llamaba? La chiquilla, es que de verdad con los nombres de los protagonistas me pierdo. Eliza.
Eliza es expulsada de la academia en la que aprende magia por básicamente revivir a un cementerio entero. Bueno, no revivir, pero hacer que los zombies salgan de sus tumbas. El caso es que la expulsan y sus tíos, porque es huérfana, le dicen que la única opción que le queda por delante es encontrar un marido. De modo que me ha gustado esa mezcla de historia de brujas, pero con esa ambientación de los bailes de época. Porque evidentemente para encontrar marido, pues Eliza tiene que asistir a muchos bailes y muchas fiestas. ¿Qué pasa? Que a ella en realidad le preocupa más una serie de asesinatos que están teniendo lugar en la ciudad. Para mí la trama se lleva unas 3 estrellas y la verdad es que lo demás ni lo sé. Y voy a decir lo siguiente, de verdad que con todo el respeto del mundo, porque soy una persona que trabaja en este mundo editorial y soy más consciente que mucha gente de que las personas podemos equivocarnos y en un libro al final siempre hay errores de algún tipo, por mucho que estemos horas y horas revisando y procurando que salga lo mejor posible. Pero sinceramente, al Vals de la Bruja le falta quizá otra corrección o una un poquito más a fondo, pero no me refiero a errores ortotipográficos, sino que lo que le falta más bien es una corrección gramatical y de estilo, porque hay cosas como comas entre sujeto y predicado, algo que es totalmente agramatical, y luego hay un montón de frases, pero sobre todo estructuras que me han parecido muy extrañas y muy poco naturales en español. Es algo que por desgracia estoy cada vez más acostumbrada a ver, pero lo veo en obras traducidas del inglés que entonces calcan las estructuras, ¿no? Y le falta un pelín de naturalidad a la traducción. Pero me ha sorprendido muchísimo encontrarme eso en un libro que está escrito en español de base, porque de verdad que yo hay cosas que decía, esto suena rarísimo, luego hacía el cambio mental al inglés y entonces lo entendía, pero sigo sin entender cómo han acabado esas cosas en un libro escrito en español. Soy consciente de que, por desgracia, a estas alturas de la película, a mucha gente esas cosas ni siquiera le llaman ya la atención, porque ya os digo, son demasiado comunes hoy en día, aunque en realidad no sean recursos naturales del español. Pero aunque la gente esté acostumbrada a verlos, ya os digo, es que no son cosas naturales en nuestro idioma, sobre todo el uso de los posesivos en relación a las partes corporales. Por poneros un ejemplo, yo no digo me duele mi cabeza, digo me duele la cabeza, porque evidentemente solo tengo una cabeza y es la mía y solo me puede doler esa. No sé, ya os digo que además no es que pasara 1 o 2 veces, sino que ha sido algo constante y que realmente me ha molestado mucho y me ha impedido sumergirme de lleno en la historia. Una historia que por otro lado tampoco me ha fascinado tanto como a todo el mundo. Quizás si hubiera tenido una super trama, eso podría haber salvado la experiencia para mí, pero por desgracia no ha sido así. Y eso que la premisa me parece maravillosa, es decir, una historia de brujas, Dark Academia en el Londres victoriano, o sea, sí, es que yo dije sí, para mí, compro. Pero al final ningún aspecto de la historia me ha parecido especialmente destacable, ni la trama en sí, ni los personajes con los que no es que haya tenido ningún problema, pero tampoco he conectado mucho con ellos, simplemente sin más. Por otro lado, también he adivinado bastante pronto quién es el villano de la historia y además de ello, sinceramente, no me parece una historia tan novedosa como prometía la premisa, porque me ha recordado mucho a otro libro. Y esto es algo que me ha sorprendido en el sentido de que leí muchas reseñas en las que la gente decía que le había recordado mucho a Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero a mí no me ha recordado a ese libro, sino más bien a La caza de Jack el Destripador de Kerry Maniscalco. Octubre, sinceramente, leí bastante, más que en septiembre, que solo pude leer 6 libros por problemas de tiempo. Y sin embargo leí libros que tenía muchísimas ganas de leer y que me decepcionaron bastante, por desgracia. Y otro ejemplo es Go Hex Yourself de Jessica Clare. A principios de año leí Mi ex y otras maldiciones
que dentro de su sencillez de comedia romántica paranormal me encantó, me lo pasé súper bien leyéndola y desde que acabé esa historia no he dejado de buscar historias similares de, digamos, brujas adultas en la actualidad. Y cuando estaba buscando eso, una de las primeras opciones que me salió y que me pareció que cuadraba totalmente fue Go Hex Yourself. Es la historia de Reggie, que es una chica, aunque para mí me parece un nombre de chico, pero bueno, que responde a un anuncio de empleo en el periódico, un anuncio de empleo que ella cree que es para un juego de cartas de magia del que ella es súper fan, pero que en realidad es una oferta de empleo para ser la familiar de una bruja anciana. Total, que tenía yo bastantes expectativas con esta historia y ya sabemos que las expectativas acaban matando libros. Y el caso es que a nivel objetivo la historia no tiene nada de malo. Me ha sorprendido bastante, por ejemplo, el origen, digamos, del sistema de magia de este libro. Me parece que los personajes además están bien construidos, tienen varias capas, no son unidimensionales. Me ha gustado el trasfondo que tienen y cómo van evolucionando y superando sus problemas personales. Aún así, por desgracia, no me ha flipado tanto como esperaba, pero sí que me parece apropiado destacar que puede deberse en parte a que poquito después de empezar este libro, digamos que recibí una mala noticia y es posible que el mal humor que me provocó esa mala noticia pues me impidiera disfrutar 100% de esta historia. Pero además de eso, no sé, es que realmente no llegué a conectar a fondo con ella, no llegué a conectar con los personajes, a pesar de que ya os digo que me parece que están bien trabajados. También el misterio de la trama, porque hay un misterio, se supone que hay alguien que quiere atacar o hacer daño a la nueva jefa de Reggie, pero el caso es que no saben quién es esta persona y me parece que al final pues es bastante evidente si una se para a pensarlo bien, pero bueno. Ya os digo, a lo mejor es simplemente que no lo leí yo en el momento ideal para mí, porque lo leí en una especie de lectura conjunta con mi hermana y a ella le flipó, le encantó, le dio las 5 estrellas. Así que bueno, podéis valorar si os llama lo suficiente la atención para darle una oportunidad o no, porque ya os digo que yo no considero que la historia tenga nada malo tampoco. La última reseña es Diabólicamente Sexy de Wenda Bond. Es el primero de una bilogía. Y aunque estas bilogías suelen ser, digamos, independientes con otros personajes, porque por ejemplo hay una especie de segunda parte de Go Hex Yourself, pero irá de unos personajes secundarios, en este caso no. Tenéis que saber que aunque la historia sí que acaba de manera más o menos autoconclusiva en este libro, en el segundo libro de la bilogía seguiremos con los mismos personajes, o sea, seguirán expandiendo la historia de Cali y de Luke. Este es otro libro que, por desgracia, no me ha gustado tanto como esperaba, porque de nuevo esperaba algo un poquito similar a Mi ex y otras maldiciones, solo que cambiando las brujas por los demonios. En esta historia tenemos a Cali, que se queda un fin de semana a cargo del negocio familiar, que es un escape room de ocultismo. Uno de los grupos que va a una de las salas ese fin de semana resulta que es una secta que afirma que uno de los libros que tienen por ahí de Atrezzo es un auténtico libro de magia negra y que lo necesitan para invocar a un demonio. Naturalmente se llevan el libro y se llevan a Cali secuestrada también y al final acaban invocando a un demonio que no es el que ellos creían, sino que es Luke, que aunque Cali lo desconoce al principio, resulta que es el príncipe del infierno, el hijo de Lucifer. La verdad es que el libro, sinceramente, empezó muy bien. Las primeras páginas me gustaron mucho, estaban plagadas de referencias frikis, que es una cosa que a mí me encanta y sí que es verdad que se va manteniendo a lo largo del libro. También desde el principio ya nos introduce a un personaje no binario, la mejor amiga de la protagonista, y además lo hace tal cual, sin dramas, como debe ser. Pero
Para mí el libro no ha funcionado, no he conectado con los personajes. Por ejemplo, Luke me parece demasiado adorable para ser un príncipe del infierno, para ser un demonio. Yo esperaba un personaje con un poquito más de carisma. La relación entre ellos también me ha parecido con cero química y muy insta-love. Y luego creo que la historia, sinceramente, se me ha hecho pesada porque no dejaba de dar vueltas, que también se podría ver desde el punto de vista de que no dejan de pasar cosas, pero a mí me parecía que simplemente eran cosas que daban vueltas y más vueltas y que la trama en sí no avanzaba. Sí que es verdad que hay cierto esfuerzo de construcción de los personajes, ambos tienen ciertos traumas que se van tratando a lo largo de la historia y en ese sentido sí que son personajes que evolucionan, pero no ha acabado de ser suficiente para mí. Digamos que la historia no ha sido para nada lo que esperaba, porque además yo esperaba una historia diferente en el sentido de la relación entre ellos, pero ya os he dicho que me ha parecido como muy rápida, muy precipitada, y por otro lado el título de este libro es diabólicamente sexy. Y para ser sincera, de sexy pues no tiene mucho. Hay una medio escena y luego una escena que es fundido en negro. Y ya está, no hay nada más sexy en la historia y pues sinceramente no es lo que yo esperaba. Y ya está, esas fueron mis lecturas de octubre. Espero que os haya gustado el wrap up. Comentadme abajo si os ha llamado la atención alguna de estas. Si hicisteis algún tipo de reto o de lectura temática en octubre con motivo de Halloween, o si queréis recomendarme más historias de brujas, por favor también dejadmelas en comentarios, porque el octubre del año que viene voy a hacer también un mes temático porque es algo que me gusta mucho, sinceramente. Pero nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y si es así, como os digo siempre, hay una serie de cosas con las que me apoyáis mucho y me animáis a seguir creando contenido, que son suscribiros al canal, dar like al vídeo, activar la campanita y compartirlo con alguien a quien creáis que le puede gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.